presidente del Banco Central hizo un resumen de los riesgos, ¿sí? Hizo un resumen de los riesgos, ¿verdad? Y nos habló del riesgo que significa China, del riesgo de Brasil, del riesgo que pueda representar o no, ¿verdad? Cuánto más demore la Fed en normalizar las tasas. Y también habló del riesgo interno, de la recuperación de la confianza y del crecimiento. Probablemente la invitación y lo que ustedes están esperando es que nosotros nos centremos un poquitito más en eso, en el escenario, los escenarios de riesgo interno, particularmente en los temas de confianza y de cuánto pueden estar influyendo las variables políticas, las variables económicas que derivan también de esas variables políticas. Me gustaría invitar a Max primero para que nos haga una mirada breve o respondiendo un poquitito a qué dimensión le das tú desde la perspectiva política e institucional a la existencia o no de algún tipo de riesgo interno para el desarrollo de Chile, porque finalmente de lo que estamos hablando acá es de una recuperación de un ritmo de desarrollo que está de alguna manera estancado en este minuto. A ver, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado de estar aquí con ustedes. A ver, yo creo que efectivamente estamos viviendo un ciclo muy particular en la política chilena. El tema de la desconfianza y de el malestar ciudadano con las instituciones, con los actores políticos y públicos en general, es sin duda un factor muy central para explicar lo que estamos viviendo hoy día. Pero yo creo que el tema del malestar y de la desconfianza en particular que estamos viviendo tiene que ver con cosas que no son necesariamente en las cuales de algún modo hemos puesto el foco en el último tiempo. El tema de una sociedad que de alguna manera llegó a un cierto nivel de satisfacciones y por lo tanto a partir de ahora genera nuevas frustraciones sobre esas satisfacciones. Es un tema que me parece relevante. Yo creo que es cierto que las sociedades que se desarrollan y que crecen rápido, como lo hizo la sociedad chilena desde el 90 en adelante, son sociedades que generan expectativas crecientes. Chile realmente dio un salto extraordinario en los últimos 25 años, pasar de ser un país con un 40% de la población bajo la línea de pobreza a los niveles en los que estamos hoy día de 12, 13%, realmente es un salto que ningún otro país de América Latina ha dado. Hemos tenido un crecimiento de la clase media extraordinario que ha generado expectativas muy grandes, pero yo creo que junto a todos los fenómenos asociados a lo que se puede llamar la modernización económica del país, hay una variable política bien profunda en lo que nos está pasando hoy día, que es una variable en general poco analizada, poco estudiada, en mi opinión. Chile fue capaz de construir determinados consensos después de un quiebre muy profundo a partir del año 90. Fueron consensos que nos costó mucho construir, que de algún modo significaron sacrificios importantes de un país que venía dividido en dos bandos fundamentalmente, que fueron capaces de sentarse en una mesa a llegar a ciertos acuerdos mínimos. Esos acuerdos partieron con la negociación que se genera después del plebiscito del 88 para reformar la Constitución en el año 89. A partir de esa primera gran reforma constitucional se generan después otros cambios importantes, otros consensos importantes en la sociedad chilena ya durante el gobierno de Aylwin. La reforma laboral, una reforma tributaria, y durante 20 años estuvimos de alguna manera administrando ciertos consensos que se fueron debilitando, entre otras cosas, por lo que comentábamos antes, una sociedad donde la modernización, el desarrollo, el avance económico fue generando nuevas expectativas y por lo tanto también fue generando nuevas frustraciones. Déjame que te interrumpa un segundo porque sería interesante ver de qué manera el empresariado, y esto se lo pregunto a Félix y también a Manuel Marfán, que vivió este proceso desde el Banco Central, desde el empresariado y desde la economía, desde el manejo de la economía, se vio el alcance de ese escenario de consenso, porque muchos dicen que en el fondo se entendió que a partir de ese escenario de consenso a los empresarios se los dejaba trabajar tranquilo y a la economía le poníamos un botón y la cosa andaba, ¿ah? Y que en ese carril, digamos, las cosas tenían que funcionar. Sin embargo, lo que parece estar ocurriendo hoy día es que nos dimos cuenta de que algo pasó entre medio y que probablemente la institucionalidad nos anduvo quedando un poco chica, o esa marcha que nos dimos nos anduvo quedando un poquitito chica para ese nivel de desarrollo que también la gente empezó a alcanzar. Me gustaría esa perspectiva de ustedes a esta descripción que está haciendo Max. Félix. Yo recuerdo con nostalgia esos tiempos, porque la verdad es que tuvimos
veintitantos años de una actividad extraordinaria, que se refleja en el crecimiento, pero también se refleja, por ejemplo, en el número de empresas que se abrieron al mercado de la bolsa. Yo estaba viendo algunas estadísticas, en los últimos 10 años anteriores, entre el 2004 y el 2014, se abrieron 27 empresas a la bolsa. En los últimos 2 años ninguna. Veíamos las empresas con una actividad de inversión fantástica. En Chile llegó a invertir el 28% del producto en algún minuto, hace unos 4 años llegaba al 26%, hoy día estamos en el 21, 22%. Los salarios reales crecían en forma muy importante junto con el empleo. Las empresas eran dinámicas, comenzaron a crear mercados externos muy sólidos, se asociaban con compañías del exterior, traían tecnología. O sea, había una actividad en el país que realmente, no sé si ustedes la echan de menos, pero estos últimos 2 años esa cosa ha desaparecido. Manuel. Sí, Porque todo eso era parte de un ciclo, el país iba inevitablemente a lo mejor a entrar en una etapa como la que está entrando hoy día. Me refiero básicamente al tema político que está colocando Max, ¿no es cierto? Que es como el gran fenómeno y el nuevo fenómeno que parece que no todos alcanzamos a entender muy bien todavía. Sí, a ver, yo estuve 10 años en el Banco Central, pero estuve 10 años en el Ministerio de Hacienda también, así que he estado 20 años de alguna manera en las trincheras. Y yo diría lo siguiente, en general es muy difícil en los países que están atrasados crecer sin que se mezcle prosperidad y miseria al mismo tiempo. El caso de Inglaterra del siglo XIX y XVIII era la economía más pujante, importante del mundo, y sin embargo había que escribir, Charles Dickens escribía sobre Oliver Twist. Miseria y pobreza, y muchas de esa miseria generó olas de migración hacia nuestras latitudes, lo cual me parece muy bien. Y Chile no ha sido ajeno a eso. Yo me acuerdo cuando Alejandro Foxley habló de los 5,5 millones de pobres el año 89, generó un impacto muy fuerte en todo el país. Eso fue a propósito de la primera CACEN del año 87, que mostraba una pobreza del 47,5%. Y generó en esta búsqueda de consenso, ese fue un aspecto que yo tengo la impresión que permitió introducir mucho orden en la manera como se configuraban las políticas públicas, en el sentido de que el grueso de la población chilena, cuando se distribuye como forma de campana estadísticamente, la masa principal se distribuye en torno a la pobreza. Y que por lo tanto la preocupación por la pobreza reflejaba una preocupación por la mayoría. Y nadie se habría puesto en la fila con el ambiente político que había para la distribución de beneficios antes que un pobre. Y eso permitió introducir bastante orden en las políticas públicas. Y la mayoría fue muy focalizada. Configura la decisión de crecer, digamos. Y que por supuesto, eso, pero en el largo plazo atender el crecimiento, y en el corto plazo el amparo, obviamente, a una fracción importante de la población que lo pasa mal y además es discriminada, falta de oportunidad, etc. Bueno, pero el punto es que hoy día, cuando uno analiza el 80% de la población que está al medio en la campana, no hay ningún pobre, porque el 12 y tanto que tú mencionaste con la nueva definición de pobreza, con la antigua del 7,5. Entonces, la mayoría de la población hoy día es de clase media, y cuando uno quiere atender a la mayoría de la población, esta expresa demandas que son muy distintas que las que había hace 25 años atrás. Y la primera manifestación de eso, a mi juicio, que marca un antes y un después, fue la Marcha de los Pingüinos. 2006. El año 2006, porque esa fue la primera vez que hubo una manifestación masiva y que tuvo un amplio apoyo, además, ciudadano, con demandas de clase media.
Y yo tengo la impresión que esto le causó un estupor a la clase política, a los economistas, a todos, digamos, de cómo enfrentar esto. Y el país todavía no ha encontrado una solución ordenadora de esto. Y mi opinión, que es lo que puede ser, yo tengo la impresión que la gran mayoría de las demandas que hoy existen en Chile ciudadanas son demandas que la mayoría de los países desarrollados la tiene resuelta y que por lo tanto forma parte de la solución ese salto al desarrollo. El problema que hay es que siempre hay actitudes infantilistas, para usar un término de Lenin, ya, que quieren ir más, que quieren tomar la vía corta, rápida. Y eso se manifiesta en el gran peligro del salto al desarrollo, que es el tratar de hacer política sobre la base de exacerbar los intereses corporativos. Detengámonos un segundito ahí, porque a partir de eso surge, ¿no es cierto?, estamos frente a una dificultad de construir un nuevo, que puede ser un nuevo consenso, no tiene por qué ser un estilo de consenso tal como el que tuvimos en su momento, pero después del fracaso, ¿verdad?, de la negociación de la reforma tributaria, después de la salida del cambio de gabinete, se instaló un poquitito la idea de que íbamos a tratar de retomar algo del espíritu de esos consensos. Puede ser una temporada nueva de consenso. Y parte de eso es dejar fuera ciertas intransigencias. Una, la del infantilismo revolucionario que usted menciona. Otra, también, la intransigencia que se ve o que se manifiesta en algunos sectores, o de la derecha, o del empresariado, o de por colocar de alguna manera los extremos. ¿Cómo, de qué manera y defendiendo qué cosas en particular cree Max, Félix, Manuel, que se puede lograr efectivamente ese consenso? ¿Cuáles son los mínimos básicos, pero al mismo tiempo fundamentales, que permitan que hagamos el cambio? Porque efectivamente aquí hay algunas cosas que hay que cambiar. Hay algunos ajustes que efectivamente hay que hacer. Hay una población que de lo cuantitativo quiere saltar a algo probablemente más cualitativo. Hay canales de descontento que no están bien instalados y la gente no necesariamente sabe por dónde canalizarlo. No encuentra representación en los partidos políticos. Todavía hay gente que considera que hay cierto sistema que abusa de ello, desde el registro civil hasta algunas empresas. No estoy aquí mencionando a las farmacias ni a nadie en particular. O sea, lo del registro civil hoy día puede ser perfectamente también considerado por la población un abuso. ¿Cuáles son los mínimos de ese piso que debiéramos instalar ahora ya? Max. A ver, una pregunta difícil. Para eso estamos. Yo creo que estamos muy lejos todavía de los consensos mínimos. Más bien tengo una visión un poco pesimista en ese sentido. Creo que estamos todavía más bien en la fase de destrucción de algo que de creación de algo. Por una razón muy básica, que tiene que ver un poco con el diagnóstico original. Yo efectivamente creo que los consensos que se construyeron en los 90, a partir del año 90, fueron consensos que funcionaron para una sociedad de pobres, pero que dejaron de funcionar para una sociedad de clase media. Y eso es un poco lo que explica el fenómeno de los pingüinos, el fenómeno de las expectativas de que los jóvenes puedan estudiar, de que salgan sin una mochila financiera excesiva, etcétera. La aspiración de la casa propia, de poder irse de vacaciones, ya no a Cartagena, sino que eventualmente al Caribe. O sea, efectivamente el país cambió y las políticas que se construyeron y los consensos que se construyeron, o sea, en base a los cuales se construyeron esas políticas a partir de los 90, fueron para un país que fue cambiando, afortunadamente para bien, y esos consensos de alguna manera empezaron a generar más frustraciones que sensaciones de bienestar. Pero creo que hay un factor político muy clave que explica también, junto con ese otro, buena parte de lo que estamos viviendo en los últimos años en Chile, que es un factor que en general es poco considerado. Yo creo que el gran cambio político que vivió la sociedad chilena hace 5 años atrás fue un cambio muy profundo, que tiene que ver con el tema... ¿Después de las manifestaciones de 2011? No, antes. ¿Después de? Antes. Es el tema de la alternancia en el poder. El tema de la alternancia en el poder rompió definitivamente los consensos en la sociedad chilena. Los consensos que se habían construido a partir de los 90 y que se fueron debilitando precisamente a partir de los logros que esos consensos generaron. ¿Por qué los rompe? Los rompe por una razón muy simple. Los rompe porque una de las cosas que nos vinimos a dar cuenta recién en el año 2010 es que un sector importante de la sociedad chilena, la centroizquierda, estaba en condiciones de
darle cierta legitimidad al modelo económico que había heredado de la dictadura, estaba en condiciones de darle cierta legitimidad al sistema político que se había heredado, a la institucionalidad, a la Constitución, solo en la medida en que gobernara ella. Y eso en la medida en que en este país quedara establecido que en este país había una mayoría permanente y una minoría permanente. Y ese sistema iba a funcionar relativamente bien en la medida en que eso fuera aceptado como tal. La centroizquierda tiene la más absoluta convicción de que es una mayoría permanente y afortunadamente para ella, la de derecha chilena tiene la absoluta convicción de que es una minoría permanente. Y por lo tanto, esa razón, ese factor, hizo que un sector importante de la centroizquierda, a pesar de sus malestares, a pesar de sus autoflagelancias, fuera capaz durante 20 años de administrar un modelo con el que en última instancia no se sentía cómodo, y eso se rompe. Y esa es la razón por la cual pasamos de una concertación a una nueva mayoría y por la cual tenemos a un Ricardo Lagos que dice que la Constitución es muy democrática, el 2005, y ya dice que no. Ese cambio, lo que hay entre medio de eso es el drama que significa para un sector importante de la sociedad chilena el tema de la alternancia del poder. Max no me contesta lo de los pilares, pero voy a volver sobre eso. Pero como dijo algunas cosas políticamente muy potentes, me gustaría saber... A ver, efectivamente la nueva mayoría gobernó con bandera de la centro-derecha mientras gobernó. Hoy día sigue habiendo en el gobierno de la nueva mayoría, probablemente los que tienen un espíritu más de la antigua concertación, quienes siguen creyendo que esas son banderas y herramientas válidas para seguir adelante. Si estamos a punto de tener una discusión constitucional, por ejemplo, independiente de si hay nueva constitución o no, si hay reforma o no, si nos estamos cuestionando aparentemente de manera tan profunda algunas bases, ¿qué temor tiene el mundo económico o la derecha o el empresariado de salir a defender esas banderas? ¿Por qué le tenemos temor a tener a lo mejor esa discusión ideológica de fondo que eventualmente nos haría muy bien? La derecha y los empresarios tienen argumentos de sobra para salir a decirle a la nueva mayoría, oigan, perdonen, ustedes han estado ocupando por años herramientas que eran parte de nuestro ideario, incluso algunas las llegaron a perfeccionar. ¿Cuál es el temor, Félix, de salir a defender esas banderas y por el contrario, de alguna manera, que es como la población los percibe, atrincherarse y decir que simplemente el hecho de discutirlas le hace mal al país? No, yo creo que nosotros hemos defendido bien nuestras banderas. Yo creo que... Mira, aquí yo creo que hay una cosa muy fundamental en lo que se ha discutido el último tiempo y básicamente en el sector político. Las reformas que ha llevado a cabo este gobierno, yo creo que han sido con un enfoque muy mirándose al ombligo, como que Chile es el ombligo del mundo. Chile tiene 17 millones de habitantes, en el mundo hay 7 billones de habitantes. Y aquí estamos discutiendo de un país muy chico, muy lejano, que requiere mucha inversión, que requiere mejorar fuertemente el nivel de sus habitantes, el nivel económico. Sin embargo, la discusión de todas las últimas reformas, la reforma tributaria, la reforma laboral, ahora la Constitución, a mí me da la impresión cuando oigo a muchos políticos de que como si fuera un país cerrado o gran parte del mundo, una cosa muy desubicada. ¿Cuál es el largo plazo de Chile? El largo plazo de Chile es ser un país dinámico, que recibe inversión extranjera, que crezca en el mundo, que desarrolle mercados. A eso íbamos. Pero hoy día estamos, por ejemplo, en la reforma tributaria. Primero se presenta un proyecto de reforma tributaria realmente mal estudiado, en que se insiste, se aprueba por la Cámara de Diputados en una forma que nunca habíamos visto. Después se cambia eso. Nosotros los empresarios habíamos dicho, mire, ¿por qué no hacen un proceso como el que se hizo en Inglaterra con la Comisión Millis, que duró 3 años, que había un grupo de 25 expertos mundiales, y que las cosas salieron bien? No, aquí a mí gente del gobierno me dijo, mira, si nosotros llevamos 1 año estudiando esto y somos 4 personas y sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Bueno, presentaron este sistema tributario que la verdad es que no duró nada, se transformó completamente, y fíjense que acaba de salir un informe de un instituto que se llama International Tax Competitiveness, que evalúa dentro de los países de la OCDE cuál es la competitividad del sistema tributario de cada país, y lo hace todos los años. Bueno, Chile está en el lugar 28 de 34 países, o sea, somos de los menos competitivos, y eso que aquí
tenemos la tasa del 22,5% que nos está afectando este año. En 2 años más vamos a tener el 27%. O sea, nosotros somos de los países menos competitivos desde el punto de vista del sistema tributario. ¿Qué significa esto? Que el crecer en el exterior, recibir inversión extranjera, etcétera, es muy difícil. En la parte laboral, vemos que todos los países de la OCDE, menos México, ¿no es cierto?, tienen reemplazo en huelga. Aquí nosotros queremos ser el segundo país de la OCDE sin reemplazo en huelga. Y eso que somos un país chico, lejano, que nos falta capital, etcétera. Estamos invirtiendo el 22% del producto. Deberíamos invertir el 28% para crecer sobre el 5%. Pero déjame interrumpirte, Dos cositas más. Fíjate que las proyecciones del Fondo Monetario para adelante, del año 14 al 2020, el mundo va a crecer al 3,7%, el crecimiento normal. Los países avanzados, el 2,1%. Los emergentes, 4,8%. Chile, 2,8%. O sea, por debajo y bastante por debajo de los países emergentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo creo que aquí estamos con una gran discusión política y estamos centrados en eso, pero en la parte del crecimiento no se le da importancia. Y nosotros vimos al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central, que son espectaculares, yo creo, gente súper preparada, qué sé yo, pero al crecimiento no hubo ninguna palabra. ¿Cómo vamos a crecer? El ministro de Hacienda decía, bueno, el cambio de precios relativo, ¿no es cierto?, va a hacer que las inversiones que estaban antes en el sector de los commodities, va a ir a otros sectores como la agricultura, etcétera, etcétera. Pero el tipo de cambio real, nosotros, el país, el peso se ha hablado un 40% más o menos en los últimos 18 meses. El tipo de cambio real ha subido en más o menos 10%. Pero para que se haga, eso es suficiente estímulo, ¿no es cierto? Porque si uno recibe 10% más del precio de las cosas que vende, un 10% que va a la última línea y es súper... Pero para eso se necesita un ambiente de inversión, un ambiente distinto que es la que decía Max, que existía hace 10 años atrás. ¿Cómo se genera ese ambiente sin desconocer que efectivamente hay, lo que describía Max, un país que cambia, donde la desigualdad es un hecho reconocida por todo el mundo, no necesito yo colocar evidencia sobre la mesa? ¿Cómo se construye un ambiente que permita invertir, crecer, con algún grado de sacrificio eventual, ¿no es cierto?, pero que reconozca que hay demandas nuevas, que hay una insatisfacción de la que hay que hacerse cargo y que hay una brecha de desigualdad que hay que disminuir? Mira, nosotros lo hicimos, yo creo, por 25 años, con gobierno de la Concertación y de Sebastián Piñera. Se recogieron esas inquietudes, se logró eliminar la pobreza, ¿no es cierto?, se dio oportunidad a mucha gente, pero lo que pasa es que hay que construir sobre lo que se construyó en el pasado. Aquí estamos haciendo un cambio radical en la política tributaria, en la política laboral. Ahora estamos hablando de la Constitución. Yo creo que la concentración de los empresarios, de las personas, están en estas reformas, ¿cómo me va a afectar a mí? Y no están pensando en crear más mercados, invertir nuevos. Yo te decía, hace días, entre el 2004 y el 2014, se abrieron a la bolsa 27 sociedades. Hoy día no hay ninguna. Entonces, yo creo que hemos cambiado la importancia de las cosas. ¿Pero el problema es la profundidad de la reforma o la radicalidad de la reforma? reforma? Yo creo que pero mira, yo creo que más, lo peor es la calidad. Ya, okay. Yo creo que ha producido una gran desconfianza en el empresariado, la poca calidad de las reformas que se han presentado. ¿Cómo se hacen reformas, Manuel Marfan? Usted que es un economista, pero también es un hombre militante de izquierda, que tiene la experiencia de haber manejado economía desde lo fiscal y desde lo monetario. ¿Cómo se hacen cambios sin dejar la crema, en el fondo? Dicho un buen chileno. ¿Cómo se hace? Porque le hemos escuchado, y yo entiendo que la presidenta en algún espacio, y probablemente aquí haya alguien que se lo haya oído ya directamente, decir que en ninguna parte del mundo se hacen cambios sin que pasen cosas, digamos, ¿verdad? Pero que efectivamente ya a estas alturas puede reconocer que las cosas no se han hecho tan... Podría haber sido un poquito menos intenso el temblor. Pero ¿cómo se hacen esos cambios? ¿Cómo un gobierno se hace cargo de la necesidad de hacer cambios sin afectar fuertemente la economía y sin dejar la crema que en el diagnóstico de muchos se está dejando hoy día? Sí. A ver, yo quiero aclarar un par de cosas que se dijeron, sin embargo, antes. La primera es que
a mí me parece injusto y yo me siento incluso insultado de que se diga que la concertación lo que hizo fue administrar el modelo de Pinochet. Yo tengo la impresión que eso es no entender lo que pasó antes y después del año 90. La opción por los pobres, que finalmente se traduce en un consenso, pero los consensos siempre parten de posiciones que son distantes y finalmente se llega a un consenso. El punto de partida de la opción por los pobres partió de la concertación, no de lo que la oposición después obviamente se allanó a llegar a un consenso en esa materia. Pero la política anterior era que a los pobres había que, disculpen, voy a exagerar, es que no tengo tiempo para hacer las cosas, pero lo más visible fue que se escondieron, los llevaron, los erradicaron de manera que no se viera la pobreza. Entonces yo digo, y eso forma a Santiago una de las ciudades más segregadas socialmente del mundo. Entonces, no pueden decirte que eso siguió. El skimming que había de las empresas, de malas prácticas que había el año 89 respecto a lo que hay hoy día, hay un mundo de diferencia. Y yo creo que los mismos empresarios se han dado cuenta que el hacer las cosas con más transparencia va en beneficio de todos, incluso de los empresarios, y que hoy día el reclamo es que los empresarios, pero antes se institucionalizaban cosas como el artículo el 17 bis en la ley de impuestos, cosas así, que en el fondo era legalizar apropiaciones de ingresos y de patrimonio que eran indebidas. Entonces, me parece a mí que es muy injusto señalar que lo que se hizo durante esos 25 años, en vez de generar una enorme transformación, no fue sino administrar un modelo. La gran gracia que tiene la cosa de los consensos es precisamente que uno, como decía Félix, que es una frase muy afortunada de él, que uno no parte de cero, uno tiene que entender la historia para atrás. Chile vivió una época donde cada gobierno quería partir de cero, incluyendo el gobierno militar, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión que esa es una fase que ojalá no volvamos a vivir, porque uno tiene que reconocer los méritos que se vienen de atrás y aquellas, pero también reconocer las falencias o las cosas que fueron... Pero este gobierno se instaló un poquitito a partir de esa perspectiva. A ver, un momento, yo quiero... Lo llevo a mi pregunta. Sí, pero voy a llegar a eso. Pero yo tengo la impresión que en política la cantidad de iniciativas que han pasado de manera que no fueron conflictivas, porque fueron productos de darle tiempo a masajear hasta llegar a acuerdos, ha permitido que muchas de ellas, que normalmente son conflictivas en muchos países, acá hayan sido pleno consenso. Voy a dar un solo ejemplo. El año 91 se pasó en Chile una ley que establecía una rebaja unilateral de aranceles con aumentos de otros impuestos para no afectar, que fue una iniciativa que tiene dos componentes que en cualquier país del mundo son altamente odiosos. Uno es rebajar aranceles y el otro es subir impuestos. Y en Chile se aprobó en las dos cámaras, por la unanimidad de las dos cámaras, en menos de una semana. Eso es la capacidad de hacer temas que son potencialmente conflictivos con eficacia política. ¿Está bien? Entonces, el tema de la eficacia de la política es parte de los elementos que uno tiene que prestarle atención, porque permite salvar temas conflictivos de una manera no conflictiva. Respecto de los temas actuales, yo tengo la impresión que los requisitos para construir un buen Chile del futuro tiene ingredientes de distintos tipos. El primero es que la única manera que uno tiene de soñar es tener el corto plazo bajo control. Cuando uno pierde el control del corto plazo, se acabaron los sueños porque todas las urgencias están en cómo yo recupero un control que estoy perdiendo. Y por lo tanto, el control del corto plazo forma parte del derecho a tener sueños. Y eso, en economía al menos, significa tener una macroeconomía sana y fuerte, y eso este gobierno lo ha mantenido, porque propone una reforma educacional con una reforma tributaria, no la propuso sin nada, digamos, es un elemento que ha estado presente, y cuando se empezaron a desordenar las cuentas fiscales cambió el ministro de Hacienda. Me parece que son señales que uno tiene que leer bien.
Segundo, pero eso no basta, porque eso da el derecho a soñar, pero los sueños obviamente tienen su vida propia, ¿ya? Y respecto a los sueños, el descontento que hay, yo tengo la impresión que generó una adhesión ciudadana muy fuerte en torno a la candidatura a la presidenta Bachelet. Pero la forma como se ha llevado a cabo ha llevado a una diáspora de ese apoyo, una salida de ese apoyo, en el sentido de que no es lo que mucha esta gente pensaba. Yo tengo la sensación que ante la debilidad de la política, ante el hecho de que se instala un gobierno donde la jefa de Estado es más popular que la suma de todos los partidos políticos, generó una situación donde el apoyo pareció más fuerte si es que uno se acercaba a intereses corporativos específicos como son las organizaciones sindicales y las organizaciones estudiantiles. Y yo no puedo entender la reforma educacional si no la entiendo sobre la base de las presiones de las organizaciones de estudiantes. Porque yo entiendo que la reforma educacional que uno necesita para el país de largo plazo es una que aumente la capacidad de generar capital humano y de generarle oportunidades a todos para poder Y no que se prosperar. centre en la gratuidad universal. O sea, la gratuidad no mejora en nada la calidad de la educación pública. Es un bono, es una política de ingreso para las familias que tienen estudiantes universitarios. Entonces, yo tengo la impresión que es una forma de hacer política de ingresos que puede ser bueno, pero yo no la llamaría reforma educacional en ese componente. Ahora, el sello de hoy día, así como antes puede haber sido la pobreza con crecimiento, el sello de hoy día es que parte importante de la pobreza se ha reducido de la manera que ya señalé, porque tenemos un mercado del trabajo hoy día que es muy apretado. Esta miseria que hay es cuando normalmente ocurre que el país no es capaz de darle oportunidades de trabajo a toda su población, y hoy día ocurre lo contrario. Y cuando eso ocurre, el desafío es el desafío de la productividad. Y el desafío en la productividad, lo que significa en la práctica, es hacer las cosas mejor. ¿Cómo hacerlas? Si las hacíamos bien, el desafío es hacerlas mejor. Y ese es el desafío que yo tengo la impresión que, como también decía Félix, no ha estado presente en la calidad de muchas de las reformas que se han ido. Pero yo, sin embargo, tengo algún grado de optimismo al respecto. Yo escuché al ministro de Hacienda al menos 2 veces referirse a un tema central de la reforma laboral en los siguientes términos. Yo soy valdecista, entre paréntesis. Valga la aclaración, ya. No nos habíamos dado cuenta en todo caso. Yo tengo la sensación que el hecho de que haya puesto, sincerado las cifras fiscales y puesto orden fue lo que permitió con el nombre de fantasía del realismo sin renuncia, ¿no es cierto? O sea, que no se puede hacer tanto y esta ley de presupuesto es una obra de arte comparado con las presiones que había, digamos. Yo tengo la impresión que en eso lo ha hecho bien. En la parte de las reformas todavía hay un signo de interrogación. Pero yo le he escuchado respecto a algunas reformas frases interesantes. Respecto a la reforma laboral, le escuché decir, no es posible que el 25% de los trabajadores, si entra de una empresa, entra en paro, a la empresa no le pase nada. Porque eso no es correcto. Yo quiero terminar la idea. Y el 25% de los trabajadores, sin embargo, si paraliza la empresa completa, tampoco es correcto. Uno tiene que tener alguna noción de proporcionalidad respecto de las causas y los efectos que eso genera. Y a mí me encantaría que la reforma laboral hubiera partido con ese concepto, pero yo no pierdo la esperanza de que ese concepto pueda incorporarse. Y contra lo que está luchando ese concepto no es contra un problema de la centroizquierda. Para mi gusto no es de centroizquierda, no es progresista. Por ejemplo, que el reajuste de remuneraciones sea solamente para los sueldos bajos del sector público. O sea, a mí no me parece que es progresista debilitar el aparato del Estado.
A mí no me parece que sea progresista permitir que los bienes públicos sean capturados por los funcionarios de los servicios. Me parece a mí que mi concepto de progresismo es muy distinto. Yo me siento cómodo no con esta cosa tan corporativista, que no es propio de la izquierda el corporativismo. No me siento bien. Pero contra lo que pelea son contra intereses corporativos de cúpulas corporativas, ¿no es cierto? Que obviamente que ven en eso algo distinto. Respecto de la Constitución, señaló en la cena de la Sofofa, me refiero a Rodrigo Valdés, ¿no es cierto? Que si con la Constitución que se genere alguien no se siente en casa, entonces habrán fracasado. Lo estoy diciendo en una frase, digamos, ¿ya? Y me parece como concepto estupendo, o sea que no es que lo tenga todo, pero al menos que se sienta en casa porque esta casa es de todo. Yo tengo la impresión que construir una reforma constitucional con el People Meter no es la forma correcta de hacerlo, porque el People Meter son puros sentimientos y no hay racionalidad ni hay sentido del conjunto. Entonces, yo tengo la impresión que hay gente sensata en este país, en el gobierno, fuera del gobierno, que tiene, a mi juicio tenemos hasta la obligación de participar activamente en estos debates para tratar de que prime la sensatez. Al final de cuentas, yo la cantidad de proyectos de ley que acompañé en el Congreso y que salen adelante, cuando uno le dedica tiempo a la política, al final esta paga. Bueno, pero usted mismo acaba de decir que el corto plazo tiene que estar en forma, ¿no es cierto? Y cuando pierde la forma el corto plazo... Estoy menos preocupado porque yo tengo en economía, en política se arranca rente las manos. Lo que pasa es que aquí la política y la economía van inevitablemente de la mano y van muy de la mano, sobre todo porque buena parte de quienes hacen análisis político, de los que hacen económico, sin duda, pero también buena parte de los que hacen análisis político le están colocando todas las fichas a Valdés. Si el valdesista aquí nomás no es usted. Aquí hay muchos valdesistas. Hoy día en la mañana conversamos en la radio con José Luis Daza. Yo era desde antes. Que él también, José Luis decía que en Nueva York entero se rinde ante Rodrigo Valdés, porque además es lejos el economista más conocido allá, y que se sigue rindiendo ante los pies de Valdés, pero que finalmente Valdés hoy día, de ser un Alexis Sánchez, está jugando de arquero. Me parece una gran definición, porque efectivamente es un Alexis Sánchez, pero lo tienen jugando de arquero. Y jugando de arquero puede terminar haciendo un mal partido. Y hoy día, buena parte de las fichas políticas están puestas en este arquero, porque las del ministro Burgos, que estuvieron muy puestas en un comienzo, se han empezado a caer del tablero, en definitiva, y estamos colocando las fichas sobre Valdés. ¿Es sano para un país y para la perspectiva de reformas, de cambio, de desaceleración económica, que estén todas las fichas puestas en el ministro de Hacienda? ¿Max? A ver, antes de eso voy Porque yo no he escuchado acá ninguna palabra cargo respecto de la presidenta Bachelet, digamos. Aquí todo se centra en lo que dice el ministro de Hacienda. Sí, estoy de acuerdo. Voy a responder eso, pero me voy a hacer cargo también de lo que dice Manuel. Yo en ningún momento sostuve que la concertación haya administrado. No. Sí. ¿Yo? Sí. No. Ahora, entonces me parece mal porque yo no lo pienso así. Ahora, está bien, si tú lo dijiste. No, por favor, no. Lo que sí es cierto, No, yo no fui. lo que sí Fue es una cierto, mala síntesis sí. a lo mejor, pero yo no lo pienso. Ahora, lo que por sí es ningún- cierto es que tuvimos una transición muy singular, probablemente una de las más singulares del mundo, básicamente por tres razones. La primera, una transición que se inicia con el dictador en vida, y no solo en vida, sino que cumpliendo un rol institucional durante 8 años, los primeros 8 años de la transición, jugando un rol como actor político muy relevante todavía. Esa es una singularidad propia de nuestra transición. Segundo, un modelo económico que se gesta en sus lineamientos básicos en el régimen militar y que ese modelo sigue de alguna manera, hay una continuidad con ese modelo a partir de lo que se inicia en el país el año 90. Y en tercer lugar, una institucionalidad, una constitución que se genera en dictadura y que también tiene una línea de continuidad muy importante, a pesar de las reformas del año 89, y que de hecho es lo que hoy día nos tiene
discutiendo 25 años después de iniciar la transición sobre el tema de la legitimidad de origen de la Constitución y eventualmente sobre si estas reformas estructurales tienen que tener como norte un cambio de modelo. Toda la discusión sobre el famoso otro modelo, nuevo modelo, hay ideólogos importantes de la nueva mayoría que han planteado esa discusión, que han insistido en esa discusión, tiene que ver con el hecho de que estos factores, estos elementos de continuidad muy importantes en el modelo económico, en la institucionalidad política, bueno, Pinochet efectivamente ya no tenía más continuidad posible, pero en lo personal al menos, pero es un tema que tiene que ver con la naturaleza del conflicto y de la división política que estamos viviendo hoy día, y que de alguna manera se expresa muy bien en algo que no solo Lagos dijo el 2005 cuando aprobó las reformas constitucionales, sino que dijo también el día que la Concertación perdió el poder, el día en que Frey es derrotado en segunda vuelta. El que se sube al escenario, yo no sé si ustedes recuerdan esa escena, el que se sube al podio a hablarle al país y hacer de alguna manera una reflexión de despedida de la Concertación, no es Frey, no es el candidato que ha derrotado, sino que es Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos lo que dice en ese discurso básicamente es: nos vamos con la frente en alto, nos vamos con la frente en alto y orgullosos del país que hemos construido. De hecho, Lagos es el que ocupa siempre la frase que dice Félix y que recoge Manuel, ¿verdad? Porque hemos hecho lo que hemos hecho, es que podemos seguir haciendo cosas, o sea, dicho bien siempre. Pero ¿qué es lo que pasa a partir del triunfo de la centro-derecha? Lo que ocurre es que el orgullo y la frente en alto de Lagos duró lo que Lagos se demoró en bajar del podio. La principal crítica al modelo que se construyó, a la sociedad que se construye a partir del año 90, viene ya no de la centro-derecha, sino que de la propia centro-izquierda. Y viene de la centro-izquierda por la razón de que hoy día ya no está, a partir del 2000 al menos, ya, ahora sí fuera del poder. la pregunta. Y sobre Valdés, yo creo que Valdés está haciendo un gran esfuerzo, pero soy más bien pesimista desde el punto de vista de las restricciones políticas que tiene. Creo que la situación política es muy complicada para Valdés. Creo que lo que estamos viviendo hoy, el paro del registro civil, es la mejor evidencia de eso. La negociación que viene en la ANEF va a ser una negociación muy dura y también va a ser muy elocuente. Le ofrecimos al país una transformación, un conjunto de políticas públicas en base a haber mirado a la billetera, haber hecho una proyección en función de lo que la billetera tenía de largo plazo y darnos cuenta en la mitad o poquito antes, poquito después de comenzar, de que esa proyección no existía. Y ahora vamos a tener que ajustar, ya no solo desde la lógica económica, vamos a tener que ajustar desde la lógica de las restricciones políticas. Y yo a ese rol, a ese imperativo, lo veo como un desafío mucho más complicado que el desafío de sentarse a negociar con un gremio un bono o un alza puntual en los salarios. Yo creo que el clima de expectativas y el clima de alguna manera, de proyección de las cosas que se están haciendo hoy día es algo que más temprano que tarde va a terminar chocando con la realidad. Félix, al riesgo de colocarle tantas fichas solamente al ministro de Hacienda, sumemos las pocas fichas que se ponen al rol de la oposición también hoy día. Porque aparte de esto tenemos una oposición bastante debilitada. Es muy cierto eso. Yo creo que nuestros políticos no han jugado el rol que nosotros esperábamos. Yo creo que es complicado porque nosotros teníamos expectativas distintas del sector político nuestro. Yo creo que han tenido muchas oportunidades para desarrollarse, para pensar en el futuro. Y frente a lo que ha sucedido en los últimos 18 meses, los veo desarmados, sin un esquema claro, no saben cómo salir de eso, no entregan guías tampoco. Yo creo que el sector político de oposición es muy importante para Chile, para hacer compensaciones con lo que está haciendo, ¿no es cierto?, la nueva mayoría. Yo creo que en muchos casos políticos de la oposición coinciden con políticos más de centro-izquierda, de la nueva mayoría, pero al final el partido se lo están llevando los más del área izquierda de la nueva mayoría, y en eso vemos la reforma tributaria, la reforma laboral, este concepto de reforma de la Constitución. ¿No lo tranquiliza en nada a usted las cosas que diga Valdés, entonces? No, mira, yo con Rodrigo, yo tengo la mejor impresión de él, igual que Rodrigo Vergara. Yo creo que vimos aquí una sólida exposición de la situación económica. Creo que el país, como dice Manuel, macroeconómicamente está ordenado. Pero vemos que el crecimiento el próximo año va a ser el 2%,
probablemente el crecimiento promedio de este gobierno va a ser el 2%. El desempleo va a seguir subiendo, la inversión la vamos a tener estancada en el 21-22% del producto. Entonces vamos a tener un sector empresarial con menos iniciativa, con menos proyectos nuevos. Se ha encarecido el costo de capital, ¿no es cierto?, con la reforma tributaria, de manera que las empresas nuestras van a tener una relación deuda-capital mayor para desarrollarse, van a tener que adquirir más deuda, eso significa más riesgo en un país abierto y frente a un mundo que vemos que tiene altos y bajos, hace más difícil la estabilidad del crecimiento en el largo plazo. Entonces las señales, yo te diría, no son buenas, o sea, y yo no veo un gobierno inquieto en crecer más. Yo me acuerdo que la discusión en los últimos 25 años, y con Manuel hablamos muchas veces, cuando era subsecretario de Hacienda, cuando estaba en el Banco Central, oye, ¿cómo crecemos? ¿Cómo hacemos que este país tire para arriba? Etcétera. Pero esa discusión hoy día no existe. Tuviste al ministro que con todo el aprecio que yo le tengo, pero no hay inquietud en eso. Nos decía, sí, los precios relativos son una suficiente señal para desviar las inversiones de un lado para otro, pero es una señal necesaria, pero no suficiente. Nosotros necesitamos estabilidad en las reglas del juego para que las personas, ¿no es cierto?, inviertan desde un sector a otro. Esa transición no es fácil. Perdona, que te interrumpa, pero me acordé de una frase que nos dijo una vez Enrique Correa después de que ganó Michelle Bachelet la primera vuelta, creo, o la segunda, pero ya era evidente que iba a ser ella la próxima presidenta de Chile. Cuando después de las marchas de 2011, después de lo que había pasado, estaba la gobernabilidad de alguna manera puesta un poquitito en tela de juicio, o por lo menos había algunas dudas. Y la tesis de Correa era que no iba a haber gobernabilidad sin cambios. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que, mira, es que yo no creo, yo creo que es un error grande estos cambios profundos para ir adaptándose a las necesidades de las personas. Yo creo en los cambios graduales. Como decía lo que ha escrito Óscar Guillermo Garretón, que yo creo que es muy acertado. O sea, aquí lo que quieren las personas de clase media es que sean integrados a este sistema. No es que cambie el sistema. Entonces yo creo que ese es el gran error de las secciones más de izquierda de la nueva mayoría, que quieren un cambio abrupto, etcétera. Eso no es lo que busca el país, eso perjudica al país. Yo creo que este 2% de crecimiento para Chile es una vergüenza. Nosotros deberíamos crecer al 4%. Esto tiene costos para las personas que están actuando hoy día, para los hijos nuestros, para los nietos. Esto no es gratis. Solo una muestra chica. Fíjate que en el Servicio de Impuesto Interno para esta reforma tributaria se hicieron 4.000 páginas. Hubo gente que no durmió muchos días, etcétera. Esas 4.000 páginas, que son las instrucciones cómo aplicar esta reforma tributaria, no sirven para nada. Es una pequeña muestra de lo que estamos viviendo, y eso se ve en el sector de la reforma educacional. Es lo mismo. Han habido en un mes 5 sistemas distintos de financiamiento, entran en universidades, salen otras. Entonces, ese es el ambiente que se traspasa al sector empresarial, y el sector empresarial, que estaba acostumbrado a que el sector público tenía muy buenas políticas públicas, gente que estudiaba de verdad, y uno podía disentir o no, pero uno las conversaba, y se llegaban a consensos, como dice Manuel, por 25 años, que con eso se construyó el país. Hoy día eso se ha perdido, y se ha perdido muy rápidamente. Entonces, yo creo que eso genera mucha inestabilidad, y eso obviamente significa que las personas que tienen proyectos de inversión las postergan. Y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que los proyectos de inversión van a comenzar a resurgir cuando veamos quién va a ser el próximo presidente de la República. ¿Qué opinas de eso, Manuel? Y al mismo tiempo sumo a eso que dice Félix, que puede ser una forma de recuperar confianza, en definitiva. ¿Cuál sería el piso? ¿Qué es lo que debería hacer hoy día, en lo fundamental, el gobierno para recuperar esa confianza? Además, con el riesgo de perder la posibilidad de seguir siendo gobierno, digamos, ¿verdad? Sí. Porque ese es el otro fantasma que puede entrar a jugar ahora y que puede complicar aún más todavía las cosas. Sí. Una idea breve, muy pequeña. Una cosa es ser de izquierda o no ser de izquierda, y otra cosa es hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Yo haría la distinción, porque cuando tú dices más de izquierda y menos de izquierda, entonces
No, ¿Te acuerdas? Ah, si hay gente que hace las cosas malas y en todos lados. Oye, Sí. Manuel, pero yo dije que se hayan hecho las cosas Sí, bien por 25 no, años. está bien, está bien. No, te digo. Segundo, yo tengo la impresión que si uno tiene que construir consensos, uno tiene que decir lo que encuentra mal. Y también tiene que tratar de intentar buscar vías de solución que sean acogibles para quien uno quiere convencer. Entonces, yo las críticas que le he hecho a mí me encantaba la idea de subir los impuestos para hacer una reforma educacional. A mí me parecía como mezcla estupenda, digamos. Pero me parecía una reforma educacional que fuera pro crecimiento y una reforma tributaria que no fuera anticrecimiento. Entonces, obviamente que mi crítica no está con el concepto que está detrás de esto. No es al objetivo. No, al contrario, en la situación actual yo tengo la impresión que hay que hacer muchos cambios y ojalá sean cambios de consenso y que hay que hacerlos bien. El desafío de la productividad es hacer las cosas bien. Pero a mí me parece que en un contexto de crecimiento, o sea, en un contexto, como decimos los economistas, de juegos de suma positiva, donde todos pueden ganar, más que jugar al Robin Hood, me parece que es el contexto adecuado. Y eso es una cosa que ha sido liderada en distintas partes del mundo por gobiernos de todos colores y por varios gobiernos con alternancia en el poder de colores de arcoíris completo, digamos. Pero en el caso de la izquierda, la España de Felipe González, que dio el salto al final a la europeización de España, o en los casos de los países de la península escandinava, Noruega y Suecia, los dos también, o sea, pero son elementos que trascienden a un gobierno de turno y siempre hay algún gobierno que provoca traspiés. Yo tengo la impresión que el gobierno de Sebastián Piñera fue bueno, sus cifras macro, la reconstrucción fue buena porque nadie habla hoy día de la reconstrucción. La mejor señal de que algo se hace bien es cuando deja de ser tema. Pero respecto de las políticas de mediano y largo plazo, yo tengo la impresión que, o sea, si me preguntan alguna, yo creo que no quedó nada. No me parece que haya hecho también avances en ese sentido. Entonces, parte de la frustración también es que los cambios que se requieren de repente tardan. En el caso actual, yo le tengo fe a los precios relativos. Yo soy economista, eso sí, ¿ya? Fue muy claro para la crisis asiática que los países que salieron más rápido y creciendo alto fueron los países que devaluaron antes y más fuerte sus monedas. Chile no lo hizo. Y estuvimos en la letanía varios años. Yo te digo, la evidencia estadística respecto de... Y que hay oportunidad, lo que está pasando en energía, la gran diferencia que hace tener un buen ministro de Energía, es notable, ¿ya? Ahora, igual los países se pueden echar a perder muy fácilmente. La precariedad, de repente uno se da cuenta, y ese es el punto donde yo tengo la impresión que uno tiene que... A mí, a lo mejor en mi sesgo profesional, a mí me parece que el elemento que puede acarrear consenso es un tema de dar el salto definitivo al desarrollo, porque ese como elemento ordenador. Lo que pasa es que si firmamos un acuerdo marco, para eso lo firma todo el mundo. El punto es cómo. Es que lo que pasa es que ordena las discusiones, porque los que quieren el ahora ya tienen obviamente un problema, porque dar el salto al desarrollo significa hacer esfuerzos desde hoy. Entender que en los países desarrollados, en general, el grado de cumplimiento de normas medioambientales, normas laborales, normas, etcétera, es superior al estándar que tiene Chile y que por lo tanto también esos son áreas en las cuales hay que avanzar. En materia de la discusión constitucional, a mi juicio, si uno dice que necesitamos una constitución para dar el salto al desarrollo, hay una serie de materias que pueden entrar en discusión, que pueden ordenarse de mejor manera. Por eso estoy diciendo, me parece a mí que ese es yo no digo que sea fácil hacerlo, como la reforma educacional cuando se dijo jornada escolar completa, uno lo dice fácil, pero uno tiene que ponerle profesores o hacer matemática o religión o castellano. Y para complementar esa idea que plantea Manuel Marfan,
¿qué opina? Y con esto cerramos, porque ya estamos en la hora y se nota porque está empezando a pararse la gente, pero si llegáramos al consenso de que, o sea, llegáramos a la conclusión de que la gran idea que podemos consensuar es el salto al desarrollo, una cosa que sería básica para que eso funcione. Max, Félix. A ver, yo a lo mejor voy a insistir de majadero ya, pero yo creo que, y con esto además aprovecho de responderte a la pregunta que dejé sin responder. Para mí el gran piso mínimo que nos falta en la sociedad chilena, y que ya no tiene que ver solo con un desafío político, sino que tiene que ver con un desafío cultural, es el ser capaz de asumirnos como mayorías posibles y como minorías posibles, cada uno de los bandos que ha estado en disputa desde hace 40 años en Chile. Aquí no hay, el día que entendamos que no hay mayorías escritas ni minorías escritas en el firmamento, sino que uno en circunstancias es mayoría y en otras circunstancias es minoría, eso yo creo que nos va a ayudar. Cuando asumamos eso culturalmente, de ambos lados, del mundo de la centro-izquierda y del mundo de la centro-derecha, vamos a poder sentarnos a resolver muchos de los problemas que hoy día no podemos resolver. O sea, tu desafío es más cultural y político. Sin duda. ¿Félix? Yo como soy empresario y soy práctico, a mí me gustaría una reforma de la reforma tributaria razonable, que signifique un sistema con una tasa que llegue al 25%, un sistema 100% integrado, simplificar el asunto, y una reforma laboral que permitiera un reemplazo en huelga interno, con otra serie que significara una reforma laboral, digamos, más compatible con lo que se ve en el mundo, y yo te diría que un enfoque más al crecimiento del gobierno. Yo creo que con esos cambios esta cosa puede cambiar realmente para adelante y comenzar a crecer más fuerte. ¿Y usted qué fue el de la idea? Una. Yo tengo la impresión que es convencer a la clase política que esa es una buena idea. O sea, esa es la más difícil de todas. Esa es la más difícil de todas. Pero obviamente hay un desorden en la clase política porque no está claro, cuando uno le pregunta cuál es el país de largo plazo, no está claro. Entonces, discutir una reforma constitucional en esos términos es... O sea, cada uno a lo mejor lo tiene claro, pero es evidente que es una batahola y con el descrédito que ha tenido, a mi juicio, injusto. Yo tengo la impresión que la calidad de la clase política en Chile es bastante buena comparado con otros países. Es muy superior a lo que creemos a rato. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Ya, quedó claro nuestro desentendido, sí, ¿no? Ya, por okay. favor. Que Yo quede entiendo claro. que tú querías resumir y... Ya. 1 millón de gracias a Muchas Max, gracias, Félix, gracias a Manuel. ustedes. Muchas gracias.